Nuestro Padre amado, venimos ante tu presencia. De mañana para mí, noche para mis hermanos allá en Sudamérica. Elevamos nuestra voz ante tu presencia, Señor, para alabar tu nombre y agradecerte por tus bondades, por tu amor, por tu paciencia hacia nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en libertad. Sabemos que esta libertad, Señor, algún día será quitada de nosotros. Pero Padre, venimos ante ti como niños, como estudiantes, Señor, porque somos ignorantes y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Sin Él estamos en oscuridad, pero con tu Espíritu Santo, Señor, el gran profesor, Él nos llevará al entendimiento y pedimos que al abrir tu palabra, ella, Señor, nos ilumine, nos hable y que nos des una mente, Señor, capaz de entender y un corazón que esté dispuesto a guardar las cosas que aprendamos y a practicarlas y enseñárselas a otros. Gracias, Señor, por estar con nosotros en nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de Lucas. Al libro de Lucas y el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 39. Lucas capítulo 23, desde el versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vemos aquí en esta experiencia que ocurrió cuando Cristo estaba crucificado, habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Ambos le injuriaban. El apóstol Mateo dice de que ambos le injuriaban. Luego uno de ellos se vuelve a Jesús y le pide que se recuerde de él cuando venga en su reino. Ahora, ese ladrón fue salvo en ese mismo momento. En la 1ª hora, en la 1ª hora, en el 59 minutos, 59 segundos, ese ladrón se salvó. Ahora, ¿cómo es posible de que un hombre que desperdició su vida, no tan solo desperdició su vida, sino que le hizo mal a muchas personas, un criminal, un rebelde, vivió en antagonismo contra Dios toda su vida, hermanos, en el último segundo de su vida, es salvo? Y más aún, para los ojos humanos, ese hombre siguió siendo un criminal rebelde digno de la cruz. Para Dios, ese hombre llegó a ser un santo digno de su reino, su propio hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es posible que Dios pueda tratar así a uno que no lo merecía? ¿Y qué es lo que ocurre en el momento que Cristo le dice esas palabras: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué es lo que ocurre detrás de las escenas? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy y la próxima
la próxima lección en cuanto a la justificación por la fe. Hay otra historia en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. De los versículos 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, Lucas 18:9, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí a pecador. Y el versículo 14, el Señor Jesús dice, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es una parábola de contrastes. Jesús usa 2 extremos de la sociedad judía para enseñar una lección. El fariseo era un hombre religioso, un hombre que vivía para observar la ley. En sus ojos él era bueno, porque él guardaba los mandamientos, vivía de acuerdo a las normas de la ley, a las normas judías, oraba, ayunaba, pagaba el diezmo, era meticuloso en cuanto a la religión. Y para la sociedad hebrea, el fariseo es un héroe espiritual. Este hombre sabe de memoria el Antiguo Testamento. Ha sido entrenado desde chiquitito en las cosas de la religión. Y eran meticulosos. Ellos eran los conservadores de la religión de Israel. Si tú y yo viviéramos en Israel, nosotros desearíamos que nuestros hijos llegaran a ser fariseos. Porque ellos son los grandes, ellos se paran a orar en las esquinas cuando llega la hora de dar ofrendas, ellos dan ofrendas grandes, están siempre envueltos en la religión, su vida es la religión. En el otro lado, en el contraste, en el otro extremo tenemos al publicano. El publicano es el perro de la sociedad judía, considerado peor que un cerdo, porque el publicano es un hombre que se ha vendido para cooperar con los romanos y él le saca los impuestos a su pueblo y carga usura para él poder vivir de aquello. Así que él es odiado en la sociedad hebrea. Y ambos vienen al templo a orar. En los ojos y en los oídos de aquellos que están escuchando la parábola, para ellos es claro que Dios escucha al fariseo y Dios rechaza al publicano. Pero Jesús termina la parábola con algo que debe haber causado un terremoto en el pensamiento de aquellos. En el versículo 14 dice, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces, ante los ojos de Dios, el que es acepto por Dios es el publicano y el que es rechazado es el fariseo. Esta es la única vez que Jesús usa la palabra justificado, que es una palabra teológica, que se refiere a la manera que un ser humano es acepto ante Dios. Así que, hermanos míos, en los ojos Jesús le dice a los que le escuchan, le dice, las prostitutas y los publicanos
van antes que vosotros al reino de Dios. Los malos son aceptos por Dios y los que parecen buenos son rechazados. El joven rico en Marcos capítulo 10, el joven rico, tenemos esta historia también que es vislumbrante. Marcos capítulo 10 dice, al salir él para seguir su camino, versículo 17. Versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta más valiosa que alguien puede hacerse. ¿Qué he de hacer? Y luego dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Nosotros ya hemos estudiado estos versículos. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este es un joven que nos encuentra los viernes de noche bailando en las discotecas. Este no es un joven que se encuentra en los cines o mirando películas pornográficas y apareciéndose a ser bueno en la iglesia el sábado de mañana. Este es un joven que su vida está centrada en tratar de guardar los mandamientos de Dios y él cree que él los ha guardado. Jesús lo mira y lo ama. Y sin embargo, este joven se pierde. Dice entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22 dijo, pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los que tienen riquezas espirituales y riquezas físicas si las aman. Entonces, hermanos míos, aquí vemos este contraste increíble que existe que el Señor Jesús nos muestra tan claramente el pecador, el que sabe que es malo, las prostitutas, los publicanos, aquellos que saben su maldad y que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Cuando vienen ante Dios y se golpean el pecho y dicen, perdóname, Señor, o dicen, sé misericordioso a mí, son aceptos ante Dios. Y el bueno, el que vive por la religión, el que trata de hacer lo bueno y tiene confianza en sus obras, no es acepto por Dios. Entonces nosotros nos debemos hacer la pregunta, que es una pregunta muy importante. ¿Cómo es? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son las condiciones para que Dios nos acepte? ¿No les parece? Es una pregunta importantísima. Porque muchas veces, hermanos míos, así como los fariseos, y la hermana White dice que nosotros, los adventistas del séptimo día, somos los fariseos modernos. Muchas veces nosotros se nos ha dado a entender, llegamos a creer que nosotros somos aceptos por aquellas cosas que nosotros hacemos. En el libro de Mateo, el Señor Jesús nos muestra cuál es la base, cuáles las demandas divinas para que Dios nos acepte. En el Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, el Señor Jesús dice, el versículo 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cuán limpios de corazón tenemos que ser? Y en el versículo 48, el Señor Jesús dice esto, nos pone el patrón por el cual nosotros somos juzgados. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así, ¿cuál es
¿Cuál es la condición para ser aceptos ante Dios? Nosotros debemos tener un corazón puro. ¿Cuán puro? Debe ser perfectamente puro. Debemos tener la perfección divina si queremos ser aceptos por Dios. Vamos al libro de primera Pedro. El apóstol aquí también nos da la comparación de otro aspecto de la vida espiritual que nosotros debemos poseer. Primera de Pedro, déjenme buscarlo en mi Biblia en inglés. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 15 y 16. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuán santos debemos ser? Tan santos como Él es santo. En otras palabras, cualquier forma de vivir que no llega a la perfección divina, ya sea en santidad, ya sea en pureza y en tantos aspectos de la vida cristiana, cualquier forma de vivir que llegue corta, que no alcance lo que Dios demanda de nosotros, entonces Dios no nos puede aceptar. ¿Por qué? Porque imagínense, hermanos, que nosotros lleguemos a ser 99.9% perfectos y queda 0.01% de imperfección en nuestras vidas. ¿Qué ocurriría si nosotros llegáramos al cielo así? Destruiríamos el cielo porque ese 0.01% de imperfección es pecado y el pecado crecería y dominaría nuevamente. Entonces Dios no nos puede hacer perfectos, no nos puede aceptar imperfectos. Ahora yo les hago la pregunta, ¿hay alguno perfecto entre nosotros? ¿Puede la imperfección producir perfección? ¿Puede el pecado producir santidad? ¿Puede la impureza producir pureza? ¿Podemos sacar agua limpia de un río sucio? ¿De un manantial sucio? ¿Podemos sacar perfección de algo que es imperfecto? Es imposible, hermanos. Lo que Dios demanda de nosotros es imposible para nosotros dárselo. Pero Dios no puede minimizar sus demandas, porque al minimizar sus demandas, al disminuirlas para hacernos acepto ante Él pondría en peligro el universo. Entonces Dios se encuentra en una situación muy difícil. ¿Cómo puede Él salvar al ser humano que es pecador, malo, imperfecto, como ese ladrón en la cruz, como el publicano, como las prostitutas? ¿Cómo puede Dios salvarnos? Y hacer que nosotros cumplamos sus demandas. Es algo que solo Dios podría hacer. Y ahí es donde se encuentra la gran experiencia de la justificación por la fe. Vamos entonces al libro de Efesios ahora. Ahora vamos a ver cómo el Señor lo da. Efesios capítulo 2. Lo estudiamos este versículo para entender la manera que Dios nos salve y la manera que nosotros recibimos la salvación. Capítulo 2, versículos 8 y 9 del libro de Efesios. Espero que no se les haya olvidado, porque ya estudiamos la gracia, estudiamos esas tres palabras, la salvación, la gracia y la fe. Dice el versículo 8 y versículo 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros. ¿Entendieron eso? Esto no de vosotros, esto no es algo que nosotros producimos. Esto no es algo que nosotros le podemos otorgar a Dios. No es de vosotros. Dice, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ahí el apóstol Pablo claramente nos define la experiencia de la salvación, cómo Dios la otorga, cómo Dios la recibe y cómo nosotros la recibimos y cuáles son las condiciones para entrar en esta experiencia. Y la condición es de que tú y yo debemos recibirla por fe sin pretender que Dios nos salva porque hay algo bueno en nosotros. Porque de alguna manera nosotros la hemos merecido. He ahí el error fatal del fariseo. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Mateo? Dijo en el capítulo 18 que Jesús dijo esta parábola para aquellos que confiaban en sí mismos que ellos eran justos. Entonces, ¿por qué creía el fariseo que él era justo? Él creía que era justo, ¿por qué? Él creía que era justo porque él pagaba el diezmo, y él iba a la sinagoga, y él guardaba el sábado, y él vivía una experiencia estricta de religiosidad. Él se consideraba justo por sus obras, y Dios no lo puede aceptar. Dios lo rechaza. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos nada que darle a Jehová. Nuestras mejores obras, nuestra justicia, dice el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que son como trapos de inmundicia. Nuestras riquezas, dice el apóstol Pablo, son como estiércol. Así que cuando tú le llevas lo mejor que tú posees al Señor y se lo presentas para que Él te acepte, le estás ofreciendo a Jehová un plato de estiércol. Es por eso que en el libro de Mateo el Señor Jesús pone la primera condición, la primera experiencia que como hijos de Dios debemos tener, como pecadores debemos tener. En el capítulo 5, en el versículo 3. En el capítulo 5, versículo 3. Esto ya lo hemos hablado, estoy haciendo un poquito de repaso para que no se nos olvide cuáles son el fundamento de la justificación por la fe. ¿Por qué es que nosotros necesitamos ser justificados? Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. El publicano era pobre, él no tenía nada que darle a Jehová. Era menesteroso y era mendigo de la misericordia de Jehová. Lo mismo con el ladrón en la cruz. Su vida era una bancarrota. Él sabía que no tenía nada en sí mismo para que Dios lo aceptase. Y se vuelve a Cristo y le pide que lo salve. ¿Por qué le pide que lo salve? Porque él sabe que está perdido. Contrasta eso con el fariseo. El fariseo cree que él es hijo de Dios porque él es bueno. El joven rico cree que él merece la vida eterna, que la vida eterna va a ser una herencia para él porque él ha guardado los mandamientos. Pero él nunca guardó los mandamientos. Ese era un engaño propio. Se había engañado a sí mismo creyendo que guardaba los mandamientos. Cuando Jesús le toca y le dice, ok, anda y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Él le muestra que la verdadera motivación para guardar los mandamientos es el amor. Y si amamos a nuestro prójimo, estaríamos dispuestos a darlo todo por el pobre, para alimentarlo y cuidarlo. Entonces el rico, ¿qué pasó con el joven rico? Puso sus manos alto y dijo, no, eso es demasiado, y se fue triste.
Entonces nunca había guardado los mandamientos. Él tenía una observación externa de los mandamientos. Él guardaba mandamientos. Él decía, bueno, hoy día no maté, le ponía un puntito, hoy día no mentí, le ponía un puntito, pero él no tenía amor. El principio del amor no lo poseía, por lo tanto violaba todos los mandamientos. Entonces el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres. Cuando tú y yo llegamos a la conclusión que tú y yo no tenemos nada que darle a Jehová, lo opuesto, tenemos una tremenda deuda. Hemos violado su ley muchas veces. Hemos sido desobedientes, mentirosos, hemos hurtado, ¿cuánto no hemos hecho, hermano? No tenemos que ni mencionarlo, pero el yo nos ciega. Somos pobres, tenemos una tremenda deuda, no tenemos lo que Dios demanda de nosotros. Y luego dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Feliz los pobres, felices los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque ellos serán consolados. Lloran por su situación, como el publicano, como el ladrón en la cruz. Están desesperados porque ellos se dan cuenta que no tienen nada que ofrecerle a Jehová. Bienaventurados cuando tú llegas al punto en el cual eres convicto de tu situación espiritual y te das cuenta que no tienes nada que ofrecerle a Jehová. Eso es lo que nosotros llamamos el arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra verdadera realidad. Tristemente, hermanos míos, hoy en día el verdadero arrepentimiento es una experiencia muy rara. Se entra a la iglesia por una aceptación mental de ciertas doctrinas. Si en el caso de nuestra iglesia, si una persona es católica y entonces acepta de que el sábado es el verdadero día de reposo, que el domingo es la marca de la bestia, si comenzamos a pagar diezmos y si aceptamos los 27 o 28 fundamentos de la iglesia, entonces la persona se la considera lista para ser bautizada. Pero eso no garantiza que la persona se haya arrepentido y que haya llegado al punto de considerarse totalmente menesteroso, que no tiene nada. Y tristemente muchas veces somos bautizados, nos llegamos a ser adventistas, ocupamos posiciones y el corazón no ha sido transformado por la gracia divina. Y nos volvemos fariseos. Confiamos en nuestras propias obras, tenemos un orgullo espiritual porque somos adventistas y tenemos las profecías y tenemos el sábado y pagamos el diezmo y hacemos todas estas cosas, nos volvemos orgullosos espirituales y creemos que Dios nos acepta porque yo soy vegetariano o porque me visto de cierta manera y yo no miro películas y no hago esto, entonces ya nos consideramos mejores. El Señor Jesús dice, feliz aquel que sabe que es pobre y que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Feliz por los que lloran por sus pecados y saben cuánto han quebrado la ley de Dios. Han sido convencidos por el Espíritu que ellos no tienen nada. Tercero, bienaventurados los mansos. Los humildes, en otras palabras, los que están dispuestos a confesar ante Dios el hecho de que ellos están vacíos. Y luego el versículo 5, sexto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál justicia? No la justicia propia, sino que una justicia externa para ser aceptos ante Dios. Porque el único que es acepto por Dios es el justo. ¿Cómo puedo yo llegar a ser justo cuando soy injusto? El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vayan tomando nota para que revisen esto. Tienen que ser como los bereanos, hermanos. No porque el pastor de Australia está hablando, él sabe todo. No. Ustedes tienen que investigar por ustedes mismos.
Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es nuestra condición. No hay justo ni aún uno. Entonces, si los justos son aceptos ante Dios, ¿cómo puedo ser yo acepto ante Dios si yo soy injusto? ¿Y puede el injusto producir justicia? Imposible, hermanos. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas. ¿Qué es lo que produce el corazón humano naturalmente? Los frutos de la carne. El apóstol habla aquí en capítulo 5. Los frutos, lo que la carne produce, lo que nosotros naturalmente producimos. Capítulo 5, versículo 17 del libro de Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y mire ahora cuáles son las obras de la carne, que son, esto es lo que nosotros naturalmente producimos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible entonces para mí ser justo ante Dios? Y en la Biblia hay dos tipos de justicia. El apóstol Pablo las presenta en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. El versículo 9 dice, y ser hallado en él, en Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces aquí se presentan los dos tipos de justicia que nosotros hemos estudiado en eso, que hemos visto en los dos casos que hemos estudiado, el ladrón en la cruz y el joven rico, los dos tipos de justicia, el publicano y el fariseo, los dos tipos de justicia. El fariseo tiene la justicia que es por la ley, su propia justicia. El publicano recibe la justicia que es por la fe. Y el apóstol Pablo dice que él desea ser hallado teniendo no su justicia, porque esa justicia no vale de nada. Esa justicia es como presentarle a Dios un plato de estiércol. Si tú pasaras todo el resto de tu vida orando, estudiando la Biblia, haciendo buenas obras y confías en ti, lo único que le estás presentando a Dios es estiércol. Porque para tener la justicia por la fe, debemos estar en Cristo Jesús. Es a través de Cristo que esa justicia nos es otorgada, y es a través de esa justicia que tú y yo somos aceptos ante Dios. Hace un tiempo atrás yo les di uno de los secretos de la vida cristiana. En la vida cristiana, todo lo que Dios demanda de ti, Él te lo da. Noten eso, porque eso se les va a olvidar. Cuando terminemos este estudio, eso se les olvida. La carne no quiere que eso se recuerde. Tú no puedes darle nada a Dios. Tú no tienes nada para darle. Tú eres pobre.
Es por eso cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué es lo que Jesús le dice? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice, ¿no sabes los mandamientos? Porque el que conoce la ley, si tú realmente te relacionaras con la ley espiritualmente, tú sabrías que no eres nada bueno, porque el mandamiento te convencería de tu pecado. Porque el primer propósito de la ley es revelar tu pecado. Entonces, si tú y yo hemos pecado, ¿cómo nos podemos creer buenos cuando la ley apunta el dedo y te dice, tú estás condenado a muerte? Y Jesús dice, tan solo uno es bueno, el Padre, Dios. Sí, y si Jesús, que Él era bueno, Él era santo, puro, nunca pecó, en su condición humana no se consideraba bueno, ¿quiénes somos nosotros para considerarnos buenos, hermanos? ¿Saben ustedes que en la sociedad, en el hogar, nosotros gastamos todas nuestras energías tratando de enseñar al ser humano a ser bueno y convencernos que somos buenos? Y en las Sagradas Escrituras, Dios gasta toda su energía tratando de convencernos que somos malos. Porque el que cree que es bueno no va a necesitar a Cristo. Es por eso que el Señor dice, bienaventurados los pobres. Si tú en este momento estás tomando nota y estudiando y tu conciencia te está atacando y mostrando que eres hipócrita, que has caído, si estás descorazonado y te das cuenta que has tratado tantas veces y no lo puedes alcanzar, y te das cuenta de tu inhabilidad, de tu incapacidad para cumplir los requerimientos divinos, entonces eres feliz, eres bienaventurado. Si estás llorando por tus fracasos, si te das cuenta de las terribles cosas que haces, de tus debilidades de carácter, y eso te lleva a llorar ante Dios, el Señor dice, bienaventurado. Si tienes hambre y sed por ser bueno como Jesús, para poder ser acepto ante el Padre, Dios dice, bienaventurado. Pero maldito es el que se cree rico, hermanos. El que cree que ya lo tiene todo y que porque sus creencias y sus actividades, él ya es un buen ser. Entonces, maldito, hermanos, eso es lo opuesto. Bienaventurado si tienes la condición del publicano que vienes arrepentido ante Jehová sabiendo cuánto le has fallado. Bienaventurado si eres como el ladrón en la cruz que miras para atrás y te das cuenta que no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios. Bienaventurado, dice el cielo, si te vuelves a Cristo para tu salvación y te olvidas de ti mismo. Entonces ahí es cuando Dios te puede dar la justicia que es necesaria para que Él te acepte. Vamos al libro de Romanos. Ahora vamos a tirarnos de cabeza a estudiar la justificación por la fe. Y recuérdense, la hermana de White dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Es la experiencia que necesitamos para poder vivir el mensaje de los tres ángeles y predicarlo. ¿Qué es lo que dice el versículo, desde el versículo 20? El apóstol Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? La ley no nos justifica. Definamos dos palabras. Una vez que tú entiendes estas dos palabras, las cartas de Pablo se abren. Dos palabras esenciales para entender lo que vamos a estudiar. Uno, ¿qué significa la justicia? Cuando hablamos y decimos justicia, ¿qué es justicia? Y la otra palabra, justificación. ¿Qué es la justificación? Saben, como cuando hablamos acerca de la fe y de la gracia, estas son palabras que dentro de la iglesia las usamos todo el tiempo.
Cada vez que vamos a la iglesia, conversamos, estamos hablando de la justificación por la fe, hermanos. Tenemos que ser justificados por la fe. Y hablamos de la gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero no entendemos lo que hablamos, porque se vuelven clichés. Palabras que usamos mucho sin entendimiento. ¿Qué es la justicia? La justicia es carácter. Y aquí cuando estamos hablando de la justicia, no estamos hablando del carácter de la justicia, eso de que bueno, si tú hiciste esto, yo te doy eso. Eso también se dice justicia. Lo triste que en el español no tenemos la palabra correcta para traducir el griego, que aquí es la palabra dikaiosune en griego. En inglés es la palabra righteousness. En español la palabra más cercana es la palabra justicia. Y esa palabra justicia nosotros la asociamos con justiciero, con ser derecho, darle a lo que se merece. Eso es un aspecto de la justicia de acuerdo a esta palabra. ¿Qué es la justicia? La justicia es un carácter, es el carácter divino. Es un carácter capaz de obrar lo bueno y hacer lo correcto. Es un carácter que obra por amor obedeciendo la ley de Dios. Eso es la justicia. Y tú y yo no somos justos. Nosotros somos injustos. Así que cuando hablamos de justicia, en este contexto estamos hablando del carácter divino, del carácter de Dios, porque ningún ser humano tiene esa capacidad de ser justos en nosotros mismos. Adán fue el único que lo tuvo, porque él fue creado en la imagen de Dios. Pero cuando Adán pecó, su carácter se volvió injusto y ese carácter él nos pasó a su descendencia. Tú recibiste de tu mamita y de tu papito injusticia, no justicia. Entonces, ¿qué es justicia? Un carácter capaz de naturalmente obrar la ley por amor, obedecer la ley por amor. Un carácter que obra lo bueno porque es natural para ese carácter. Tú y yo no lo tenemos y es la condición esencial para que Dios nos acepte, el ser justos. Dios rechaza al injusto, acepta al justo. Ahora la otra palabra, justificación. ¿Qué es justificación? La justificación es la experiencia a través de la cual tú y yo recibimos justicia y somos hechos justos. ¿Lo alcanzaron eso? Entonces, justicia es el objetivo. Justificación es la experiencia, es el camino para alcanzar el objetivo. Tú no puedes ser justo a través de la ley. El apóstol Pablo ya lo dijo, porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado, ningún ser humano recibirá justicia, ningún ser humano será hecho justo. No podemos ser, cuando tú eres malo y la ley te condena, no puedes ser justo, no puedes tener un carácter puro, santo, bueno, que obedece la ley de Dios naturalmente a través de la ley. No, eso es imposible. La ley no te hace justo. Necesitamos algo más y eso es la justificación. La justificación es la experiencia a través de la cual recibimos justicia y somos hechos justos ante Dios. ¿Está eso claro? ¿Sí o no? ¿Hay alguna pregunta? Quiero darle la oportunidad de hacer pregunta ahora, antes que veamos cómo el apóstol Pablo lo define. Una vez que ustedes tienen esos dos conceptos, ahora van a leer y va a ver cuán claro se les hace. ¿Qué es justicia? Carácter. Un carácter que es motivado por el amor y lleva a la obediencia a la ley de Dios. Un carácter que hace lo bueno naturalmente. ¿Qué es la justificación?
el medio a través del cual nosotros recibimos aquella justicia, aquel carácter hermoso que nos hace justos y aceptos ante Jehová. Vamos entonces ahora al versículo 21 en adelante. Vamos a leer todos los versículos y luego vamos a volver y vamos a explicarlos, porque es aquí que el apóstol Pablo nos explica la experiencia de la justificación. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Su carácter. Y dice: testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por todos, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a dejarlo ahí. Y versículo 30, leamos hasta el 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo nos ha mostrado claramente cuál es el camino de la justificación. ¿Y qué es la justificación? La experiencia a través de la cual recibimos justicia. Ahora, quiero que veamos algunas cosas aquí. Versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, refiriéndose a los escritos de Moisés y al Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo? La justicia de Dios es su carácter, es el sinónimo con la gloria de Dios. Dios ha manifestado su carácter, su justicia, la ha hecho pública, aparte de la ley. Y el propósito de la ley es testificar en cuanto a aquella justicia. ¿Cómo fue que Dios manifestó su justicia? Vengan al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Déjeme ir a mi Biblia en inglés nuevamente. Y el versículo 16 y 17. Mira, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Dónde fue que Dios reveló su justicia? La manifestó, la hizo pública en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la encarnación, la vida, la muerte de Cristo Jesús, su resurrección, su ministerio en los cielos, su segunda venida. Que entonces en el evangelio se revela la justicia de Dios en la vida de Cristo. Ahí está revelado su carácter. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter divino? Anda y mira a Cristo Jesús desde
¿cómo se llama? Desde que nació hasta su muerte, ahí está revelado el carácter de Dios, su justicia. Si quieres saber cómo Dios es, ahí está. La paciencia, la ternura, la lealtad, la obediencia, la pureza, la santidad, el amor, la misericordia de Cristo Jesús. Todas esas cosas que ves en las enseñanzas, en las acciones de Jesús, nos muestran el carácter de Dios. Entonces, ¿y cuál es el propósito de hacer el carácter de Dios público? Uno, es para que lo conozcamos. Y dos, es para que deseemos ser como Cristo Jesús. ¿No te pasa que cuando lees los evangelios, nace en ti y dices, qué distinto soy a Cristo? ¿Cuánto anhelaría tener su paciencia, su humildad, su caridad? Ese es el propósito. Dios está creando en ti el hambre y la sed de su justicia, de ser como Él. Entonces el propósito de la Biblia es testificar de aquella justicia. El propósito de la vida de Jesús es revelar el carácter de Dios en su perfección. ¿Con qué propósito? Para que tú anheles llegar a ser como Él. Y te des cuenta de que tú no posees aquella justicia. Contrástate con Cristo Jesús. Si eres orgulloso, anda y pasa una hora a los pies de la cruz cada día y te garantizo que en una semana tu orgullo va a estar destruido. Mira al Dios de los cielos siendo crucificado, siendo escupido, siendo golpeado, siendo acusado falsamente. No se defiende, no acusa a sus enemigos, no los maltrata. Él podría haber llamado 12 legiones de ángeles. Todos podrían haber sido destruidos. Él no hace eso. Y compárate ahora contigo y tu orgullo. Ese es el propósito de la justicia de Dios revelada en Cristo Jesús. No hay mejor tratamiento para el fariseo que el pasar tiempo a los pies de la cruz del Calvario. Es ahí donde tú vas a morir como fariseo y vas a nacer como publicano, como ladrón en la cruz. Amén. Hermano mío, todos nosotros somos publicanos. Todos nosotros somos prostitutas. Todos nosotros somos ladrones, hermanos. Nos hemos rebelado ante el reino de Dios. La ley nos condena. Sin embargo, Dios desea darnos su justicia. Y vamos de vuelta al capítulo 3 de Romano. Entonces, ahí donde el Señor dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo enfatiza esto, lo enfatiza 3 o 4 veces en estos cortos versículos. La justicia de Dios, el carácter divino, su perfección, su santidad, el Señor la ha demostrado. Y luego dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, eso no está correctamente traducido. El griego dice por medio de la fe de Jesucristo. No la fe en Jesucristo, sino por medio de la fe de Jesucristo. Hay una gran diferencia, porque si leemos la fe en Jesucristo, eso está hablando de mi fe siendo puesta en Jesús. Pero la fe de Jesús, eso quiere decir que a través de la fe de Jesús, la fe que Cristo tenía, Él obtuvo la justicia para cada uno de nosotros. Entonces, no tan solo la vida de Jesús revela aquella justicia maravillosa de Dios el Padre, la fe de Cristo, esa fe maravillosa, lo llevó a obtener para que nosotros tengamos acceso a esa justicia. ¿Y cómo la accesamos? La frase que viene dice, para todos los que creen en Él. Qué maravilloso. En otras palabras, Cristo Jesús desarrolló una fe perfecta que lo llevó a obedecer por amor perfectamente. Vivió una vida perfecta. Y a través de aquella fe maravillosa,
Jesús obtuvo la justicia divina para otorgarla como un don a aquellos que están dispuestos a creer en Él. Entonces el apóstol Pablo ahora va a explicar eso. Dice, porque no hay diferencia. ¿Qué es lo que no hay diferencia? Bueno, el apóstol Pablo ha estado contrastando a los judíos y a los gentiles. Dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria. La gloria y justicia son sinónimos, es el carácter divino. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en la misma plataforma. No hay fariseo bueno que es acepto por obras y publicano malo que es rechazado por Dios. Todos somos malos, todos, no hay justo ni uno. No hay diferencia, dice. Pero en Jesús todos tenemos el mismo acceso a la justicia divina. Y luego entonces ahora nos explica. Miren qué lindo, uno de los versículos más maravillosos de las Escrituras. Siendo justificados, ¿y cuál es la próxima palabra? Gratuitamente. Qué maravilloso. ¿Qué significa justificados? La experiencia a través de la cual el Señor nos hace justos, nos da su justicia, ese carácter maravilloso de Cristo Jesús nos es regalado a nosotros cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe no en nosotros mismos, sino que venimos ante Cristo como deudores, teniendo una deuda que somos incapaces de pagar y nos aferramos a su misericordia y creemos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por mis pecados, que Él pagó mi deuda y que Él obtuvo esa justicia para mí. Cuando tú ejerces esa fe, entonces Dios te regala su justicia, te regala su carácter. A mí yo cuando hablo de esto a mí me hace, yo soy colorín y soy sudamericano, me da ganas de ponerme a saltar, me hace feliz. Es las noticias más maravillosas, lo que tú y yo nunca podríamos haber obtenido. Dios lo da como un don para nosotros. Y luego dice el apóstol Pablo, siendo justificados, recibiendo el carácter de Dios gratuitamente. Por su gracia. Se fijan que Dios lo otorga a través de la gracia. ¿Se acuerdan cuál es la gracia? Es la mano de Dios dándonos el don. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? La palabra redención es una palabra que viene del mundo de la esclavitud. Cuando en el Antiguo Testamento a una familia caía en pobreza, el padre de la familia podía ir a ofrecerse como esclavos para alguien que tuviera riquezas, o si estaban en deuda y no podían pagar la deuda, entonces ellos podían venderse como esclavos al que le debían la deuda, debían los bienes. La redención era cuando un familiar podía rescatarlos de la esclavitud pagando su deuda. Es por eso que Jesús se hizo ser humano y llegó a ser nuestro hermano mayor y pagó nuestra deuda. ¿Cómo la pagó? En el Calvario derramó su propia sangre, murió por ti y por mí. Esa era nuestra deuda. Nosotros habíamos violado la ley de Dios y estábamos en deuda con la ley. La ley nos demanda la muerte del pecador. ¿Cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo puede Dios justificarme? Cristo Jesús viene, nuestro hermano mayor, y nos va a libertar de la esclavitud del pecado. Y lo primero que hace es pagar nuestra deuda. Hermano mío, hace 2000 años atrás, Jesús fue a tu banco espiritual, y con su sangre canceló tu deuda. Tú no tienes deuda. Todos tus pecados han sido pagados por Cristo Jesús. Todos. Absolutamente todos. Yo estaba hablando con un muchacho que le doy estudios bíblicos, que él es bien
ha hecho muchas cosas malas. Era de los que andaban en motos, está todo tatuado. Y estábamos estudiando el Evangelio y yo le dije, déjame ilustrarte este punto, el punto que les estoy ilustrando a ustedes, de la redención, el pago por nuestra deuda para que dejemos de ser esclavos. Digamos que tú le debes al banco $1.000.000 y no le puedes pagar. Y el banco, producto de que no puedes pagar, te va a enviar a la cárcel. Tu padre se entera de tu deuda y va a hablar con el manager, con el gerente del banco, y él le escribe un cheque y paga tu deuda. Los $1.000.000 es pagado por tu padre. El próximo día tú te levantas y dices, voy a ir a hablar con el gerente. Tú no sabes que tu padre pagó la deuda. Tú vas al banco y le dices, podríamos sentarnos, le hablas con el gerente para tratar de llegar a algún acuerdo para que no me envíen a la cárcel. El gerente te dice, ¿para qué? Le dice, por mi deuda. ¿Cuál deuda? Le dice. La deuda que yo debo, $1.000.000. Le dicen, no, esa deuda fue totalmente pagada. No nos debes nada. Esa es la realidad, hermanos, en Cristo Jesús. Jesús con su sangre pagó la deuda de cada ser humano, hermanos. Ahora lo que tú tenemos y yo tenemos que hacer es aferrarnos y tomar esa realidad y hacerla nuestra y apoderarnos de todo lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y por mí. Entonces el apóstol Pablo dice ahí, por la redención que es en Cristo Jesús. Cada acto de la vida de Cristo fue para redimirnos, librarnos de nuestra esclavitud al pecado y de la deuda, gran deuda que teníamos. Tú y yo ya hemos sido reconciliados con el Padre, la raza humana entera ha sido reconciliada con el Padre, pero tristemente hay muchos que no desean esa reconciliación. Versículo 25 dice, a quien, refiriéndose a Cristo, Dios puso como propiciación. La palabra traducida propiciación aquí es literalmente la palabra hilasterion, que quiere decir la tapa que cubría el arca, el asiento de la misericordia. En otras palabras, hermanos míos, Jesús es nuestra misericordia. A través de Cristo Jesús, Dios nos puede dar misericordia en vez de darnos justicia y darnos lo que merecemos. Porque Cristo recibió la justicia de la ley. Cristo padeció el pago de los pecados. Él murió la segunda muerte. Él fue separado del Padre. Tú y yo ahora podemos recibir lo que Cristo merece. En el libro de 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo resume esto de una manera maravillosa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. El apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, miren ahora, justicia de Dios en él. Qué maravilloso. Aquí se encuentra, hermanos míos, lo que estamos hablando resumido en un versículo. Para poder justificarte, para poder darte la justicia divina, Dios tiene que llegar a ser tu pecado. Así que en el Calvario lo opuesto que Dios te ofrece ocurrió a Cristo Jesús. Él fue hecho pecado, fue declarado pecado y toda tu maldad fue puesta en Cristo Jesús. Y Jesús llegó a ser tu pecado. Jesús llegó a ser lo peor de este mundo. La suciedad de este mundo fue puesta en Cristo Jesús. Y en él fue castigado todo aquello. Se cumplió la justicia divina. Fue satisfecha. Y ahora, en lo opuesto, tú y yo, cuando creemos en Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, Dios nos otorga su justicia, su carácter, como un regalo gratuito. Lo que era imposible para nosotros obtener, Dios lo otorga como un don. Miren, si vamos al versículo 26, dice,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, refiriéndose a Dios el Padre, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo es posible que Dios sea justo cuando Él perdona y trata con bondad y trata al pecador, al impío, al ladrón, a la prostituta, al publicano? Los trata como hijos suyos. ¿Cómo es eso? ¿Ese es un Dios justo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios puede permanecer justo cuando Él justifica al impío? Es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, hermanos. Cristo Jesús es tu sustituto. Él se volvió tú. Y en la cruz, tú fuiste castigado. Tus pecados ya fueron tratados. Si Dios el Padre no te justificara, Él ahora sería injusto. Cuando Dios justifica al impío, Dios es justo porque está cumpliendo la justicia que se llevó a cabo en el Calvario. Así que, hermanos míos, debemos mirar mucho a la cruz, a Cristo crucificado, porque ahí se encuentra la solución para nuestro problema. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos al versículo 28 y luego les voy a mostrar qué ocurre cuando somos justificados. Y con eso terminamos. Hoy día nos hemos extendido. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Recibimos la justicia divina. Somos tratados justos a través de la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y en la palabra de Dios, tú y yo somos justificados. Y luego en el capítulo 4 el apóstol Pablo dice así, versículo 5, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que si tú te estás tratando de ganar la salvación por las obras, en vez de tener menos deuda con Dios, tu deuda está aumentando, porque tu deuda ya fue pagada. Acuérdate. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿A quién justifica Dios? ¿A quién justifica Dios? ¿Al bueno o al malo? Al impío. Al impío. Ahora, pregunta, ¿tú te crees impío o te crees bueno? Pregunta, ¿te crees bueno o te crees impío? ¿El fariseo se creía bueno o se creía impío? Y bueno, por lo tanto Dios no lo podía justificar porque dice el Señor Jesús que Él no vino a buscar a santos, sino que a pecadores. La salvación es ofrecida a aquellos que están perdidos, hermanos. Ahora, si tú te crees bueno, Dios no puede justificarte porque tú no sientes necesidad de justicia. Tú ya crees que tienes la justicia que es por la ley, que la nariz de Dios es como estiércol. Pero eso es lo que tú te crees bueno. Pero dice que la condición, hay dos condiciones, hay tres condiciones, la otra la vamos a estudiar más adelante. La primera condición es creer que Cristo es tu Salvador, que Él murió por ti y que Él pagó por tus pecados y que a través de Él Dios te justifica. Esa es la primera condición. Segundo, es que tengas plena conciencia que eres impío, que eres malo, pobre, ciego, desnudo, miserable, no rico, como el joven rico, como la Odisea. Son dos condiciones. Entonces luego dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. ¿Qué ocurre en ese momento? Cuando tú le ofreces al cielo fe, ¿te acuerdas que hablamos que la fe es la moneda del cielo?
y que en el cielo la fe es contada como justicia, ¿te acuerdas? Aquí es donde ocurre. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús y crees en Él, en plena conciencia de cuán falto eres, cuando vienes así, el cielo cuenta tu fe en el cielo como que fuera justicia y Dios te la atribuye como justicia. Eso es lo que llamamos justificación, cuando Dios atribuye justicia. ¿Y cuál justicia te atribuye? Su justicia. ¿Cuánto de su justicia te atribuye? Toda su justicia. A través del don de la justificación, en un instante, el ladrón en la cruz llega a ser santo ante los ojos de Dios, digno de ser llamado hijo de Dios y de entrar ante el trono de Dios. En un instante, ¿cuánto le tomó al ladrón en la cruz ser salvo? Así, hermanos, el momento que el ladrón en la cruz confesó que él era impío y puso su fe en Jesús y pidió ser salvo, en ese mismo momento él fue justificado. Dios, el Padre, contó su fe como justicia. Todos sus pecados fueron perdonados, limpios. Y Dios le otorgó su justicia. En otras palabras, ahora el ladrón no aparece como ladrón. Ahora el ladrón tiene el carácter de Cristo, el mismo carácter de Dios. Dios lo mira y dice, mírenlo, es perfecto. Él nunca ha pecado. Lo amo como amo a mi hijo. Por lo tanto, es heredero de mi reino. En un instante, cuando se recibe la justicia de Dios por fe, la justificación. Es tan sencillo, hermanos. Entonces, eso es la justificación. La vamos a seguir estudiando. La próxima semana vamos a ver qué efecto tuvo en la vida de Abraham. En el capítulo 4 se nos presenta a Abraham como ejemplo. Ahora ya se nos pasó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Y la santificación y la redención o la glorificación son las experiencias a través de las cuales Dios nos da su justicia y nos hace justos. En la justificación, Dios te otorga como un don toda su justicia, te la implanta, pero tan solo Él puede verla, nadie más la ve. Dios te declara justo a través de su palabra. Ante el cielo, dice la hermana de White, que Dios declara al impío justo. Entonces, en ese momento, Dios te ha otorgado todo su carácter como un don y Él te trata que tú eres como Él, como Jesús, que eres perfecto, santo, puro, como Cristo Jesús. Y te imputa esa justicia a Él y te trata que tú viviste la vida de Cristo. A través de la santificación, Dios ahora te va a enseñar a vivir esa justicia que Él te ha otorgado como un don, para vivirla en la vida diaria, en cada aspecto de la vida. Entonces la santificación es la aplicación de la justificación. Bien. Entonces yo lo hago de esta manera. La justificación es un regalo bien grande que Dios te da y adentro tiene muchos regalitos chicos. Él te otorga la justificación, el regalo entero es tuyo, ya lo tienes. El ladrón tuvo todo el carácter de Dios y fue acepto inmediatamente por Dios y fue salvo. Murió salvo, contento el ladrón. Nada le hacía falta. La santificación no añade nada a la justificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es cuando se abre el regalo y Dios dice, ok, tú tienes problema con el orgullo y busca dentro del regalito y aquí le dice, aquí está la victoria de Cristo sobre el orgullo. Vamos a aplicar esas victorias a tu vida ahora. Tienes problema con tu genio. Señor, busca el regalito y dice, aquí ya está la victoria de Cristo sobre el genio. Aquí vamos a aprender a vivirla. Eso es la santificación. Es la aplicación práctica a la vida cotidiana de la justificación
para que ahora lo que Dios ve tan solo por sus ojos llegue a ser visible para todo ser humano. Eso es, se habla de las obras, es la vida cotidiana viviéndola en la imagen de Jesús. Perfecto. Una vida de Claro. obediencia, una vida de amor, una vida de compasión, una vida de lealtad total a Dios. Eso es lo que la santificación te va a enseñar. Yo a veces no uso los términos teológicos, hermanos, porque los términos teológicos han sido corrompidos y han sido cargados de significados falsos a veces. Entonces yo trato de usar términos lo más sencillo posible para que nosotros nos refiramos a estas experiencias, nos relacionemos con estas experiencias de una manera nueva para poder concebirlas, porque si usamos los términos teológicos que por tantos años hemos debatido y entrado en problemas, los liberales exaltan la justificación al costo de la santificación. Los conservadores exaltan la santificación al costo de la justificación. No se puede hacer eso. Ambas van juntas, trabajan juntas, ambas se necesitan. Son dos caras de la misma experiencia, es la misma moneda. La moneda es la justicia de Dios, la justificación es un lado, la santificación es la otra. ¿Puedes tener una moneda tan solo con una cara? Imposible. Es lo mismo con la justicia por fe. Necesitamos ambas caras, justificación y santificación. Ahora estamos hablando de la justificación porque estamos explicándola. En unos temas más vamos a hablar de la santificación para entenderla y poder relacionarla a la experiencia. Muy bien, espero hermanos que lo que estamos aprendiendo, nuestra confianza de la salvación se encuentra en la justificación. La justificación es el pasaporte para el cielo. La santificación es la preparación para el cielo. Podríamos ponerlo de eso. Así que si tú te aferras a Cristo Jesús como aquel publicano, si vienes a Él consciente de tus pecados, tus debilidades, tus faltas, tus fallas, no dejen que eso te separe de Cristo. Eso es la excusa para venir a Cristo, hermanos. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Así que si tienes problemas en tu vida, debilidades, pecados, no trates de arreglarlos tú. Ven a Cristo, creyendo que Él murió por ti, ya los pagó y te ofrece su justicia gratuitamente. Entonces, Dios te perdona inmediatamente, te da su justicia y te trata como que nunca hubieras pecado. Imagínate, ante el Dios del cielo apareces perfecto, puro, santo. Y ahora Dios dice, ok, hijo, ahora te voy a enseñar a caminar. La justificación es como nacer. La santificación es el crecimiento en la vida cristiana. Entonces, alégrate en la victoria de Jesús. Cuando leas la vida de Cristo, míralo de esta perspectiva. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todas sus victorias, toda su fidelidad, toda su fe, toda su obediencia, Dios te la ha otorgado a ti como un regalo. Es como que tú lo hubieras vivido. Ante el cielo apareces perfecto, puro, santo, hermanos. Entonces, si mueres esta noche y mueres en Cristo Jesús, ¿hay alguna preocupación? ¿Alguna duda que no vas a ser salvo? Estás en Cristo, le has confesado todos tus pecados, has aceptado su justicia, te regocijas en su victoria, ¿es Él tu todo? Entonces vivimos sin miedo, pues. Aceptos ante Cristo diariamente. El Padre nos llama a sus hijos y nos ha dado su Espíritu Santo como prueba que somos sus hijos. Es todo por fe y gracia, hermanos míos, alabado sea su nombre, ¿no les parece? Amén. A los papitos, quiero enseñarles algo. A los que tienen hijos. No traten de enseñarles que ellos pueden ser buenos por sí mismos.
No traten de forzar la voluntad de ellos para que ellos obedezcan por miedo. El niño ha de entender que él no tiene capacidad de obedecer a los padres. Y cuando se confronta su voluntad con la voluntad de los padres, el niño tiene que ser enseñado a someterse por amor y a ir a Jesús para pedirle el poder para obedecer a los papitos. Entonces, cuando el niño desobedece, que se le enseña al niño, los padres se sienten y le expliquen el evangelio y le expliquen el por qué él tiene problema con obedecer, hermano. No le enseñen a ser fariseo en la casa, al tratar de ser bueno ante los ojos, porque ¿qué pasó? Acuérdense cuando ustedes eran niños, éramos buenos cuando los papás estaban alrededor, pero cuando los papás no estaban hacíamos lo que queríamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En la vida cristiana vamos a vivir la vida cristiana de la misma manera. No, al niño hay que enseñarle que él no es bueno, que él necesita la gracia de Dios. Y un niño a la edad de 3, 4 años, 5 años, ya puede aceptar a Jesús como su Salvador y puede aprender a depender de él. Puede aprender a someter su voluntad y pedir ayuda a Cristo. Y cuando el niño aprenda eso, va a crecer como Daniel y José, totalmente dependientes y fieles a Dios, no porque ellos pueden, sino porque Cristo vive en ellos y obra a través de ellos. Muy bien, he hablado muchísimo, terminemos. ¿Qué les parece si oramos? Padre eterno, venimos ante ti para confesar que somos malos, pecadores, pobres, ciegos, miserables, desnudos. Señor, no tenemos nada que ofrecerte. En lo opuesto, hemos violado tu ley, hemos negado tu nombre, hemos sido desleales, desobedientes, hemos caído en cuánta maldad se nos ha presentado. Nos arrepentimos ante ti, Señor, y pedimos perdón. Como aquel publicano, Señor, venimos ante ti y pedimos, ten misericordia de nosotros, pecadores. Como el ladrón en la cruz, Señor, nos volvemos ante ti y te decimos, Señor, recuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Padre, a pesar de que no tenemos nada que ofrecerte, al mirar la hermosura de Jesús, anhelamos ser como Él. Deseamos ser aceptos por ti, Señor. Y lo mejor que te podemos ofrecer es estiércol. No tenemos nada. Así que en esta mañana, Señor, vamos a hacer lo que la Biblia nos dice. Creemos que Jesús es nuestro Salvador. Creemos que Él pagó por nuestros pecados. Creemos, Señor, que Él nos ha libertado de la esclavitud, que Él, Señor, llevó la justicia de la ley sobre sí, que Él nos unió a ti. Lo declaramos a Él como nuestro Salvador y sustituto y nuestra seguridad. Y ahora, Señor, es por fe en Jesús que te pedimos, danos tu justicia. Justifícanos, Señor. Llénanos de aquel carácter maravilloso de Cristo para que comparezcamos ante tu presencia santos, puros, nobles, llenos de la bondad de Cristo. Y tu palabra dice, pedid y se os dará. Por lo tanto, en este mismo momento recibimos el don de la justicia de Jesús. En este mismo momento declaramos que creemos de corazón que nos has justificado, Padre eterno. Y gracias, porque ahora, Señor, sí sabemos que ante ti somos aceptos, amados y tratados como tú tratas a Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, por el gozo y la paz que nos otorgas en Cristo Jesús. Amén.